Hay varios tipos de luchas y guerras que se desarrollan tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Están las guerras mencionadas en el capítulo 24 de Mateo, que dice nación contra nación, reino contra reino. Está la guerra espiritual mencionada en Efesios capítulo 6, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Hay guerras también entre ángeles caídos y ángeles de luz, están las guerras civiles, están las guerras por el poder, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de guerras que se desarrollan tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Amén. Pero hoy quiero hablar unos pocos minutos acerca de una guerra, de una lucha que en muchas ocasiones puede llegar a ser muchísimo más dura que estas que he mencionado. Amén. Y si has creído en Jesús, si eres parte del reino de los cielos, si has aceptado a Jesús en tu corazón, si eres parte de la iglesia del Señor Jesús, como cristiano, como creyente estás llamado a esta guerra. Amén. El diablo no le interesa que tú escuches hablar acerca de este tema. Amén. Y esta guerra es la guerra que debes librar contra ti mismo. Amén. Es una lucha constante por la negación de uno mismo. Es una lucha de autonegación. Amén. Quiero poner una frase que dijo Martín Lutero, que dice: luchar contra el pecado es luchar contra el diablo, el mundo y uno mismo. La lucha contra uno mismo es la peor lucha de todos. Esta frase la dijo Martín Lutero. Es la peor lucha de todas. Amén. Dios, antes de usar a una persona para el servicio en la iglesia, sea cual sea la tarea que éste vaya a desarrollar, primero lo lleva a luchar contra él mismo, a vencerse a sí mismo, a vencer su orgullo, su ego, sus razonamientos, su manera de ver las cosas, su manera de pensar, esas ideas que tenemos acerca de Dios. Dios nos lleva a luchar contra todo lo que hay en nuestro interior. Amén. La mayoría de los cristianos no superan esta lucha porque es una lucha, como dije, muy difícil. Es la lucha más difícil que podemos llegar a enfrentar, a desarrollar como cristianos, y Dios por eso no puede usar a muchos cristianos para manifestar su poder y su gloria al mundo. Amén. Hay un viejo refrán chino que dice que el que vence a los demás es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es invencible. Amén. Esta guerra trata de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, contra nosotros mismos primero, para destruir todo argumento, concepto, pensamiento, para destruir esa sabiduría que proviene de nosotros mismos, de nuestro propio corazón y no de Dios. Amén. Dios quiere fluir a través de nosotros, quiere expresar su poder a través de su iglesia. Él quiere expresar su amor, quiere expresar su misericordia. Él quiere que nosotros seamos instrumentos de bendición para otros. Como le dijo Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis: engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás una bendición para otros. Amén. Eso quiere hacer Dios con su iglesia, que su iglesia sea una bendición para otros. Amén. Pero la realidad es que cuando Dios quiere trabajar con nosotros a fin de que seamos una bendición, Dios se encuentra con muchos obstáculos. Amén. Se encuentra con nuestro ego, se encuentra con nuestra manera aprendida de hacer las cosas, se encuentra con nuestros pensamientos de cómo se deben hacer las cosas. Muchas veces decimos, bueno, yo creo que las cosas se deben hacer de esta manera, yo pienso que las cosas deberían hacerse de esta manera, pero no se trata de lo que nosotros pensamos, sino se trata de lo que Dios quiere que hagamos en cada momento. Amén. Se encuentra con nuestros sentimientos, se encuentra con nuestras emociones. Dios quiere hacer algo un día con nosotros, pero nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, sentimos que debemos hacer ciertas cosas, pero Dios quiere que hagamos otra cosa. Amén. Y choca Dios con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestros deseos, con nuestros sentimientos, emociones, etc. Estas cosas deben ser destruidas en nuestra vida. Todo lo que proviene de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza, debe ser destruido.
Amén. Como dije el otro día, pertenecemos a un reino espiritual. No pertenecemos a una asociación mundana, sino a un reino espiritual, donde lo humano y lo natural del hombre no sirve para nada, no tiene ningún valor. Amén. Por poner un ejemplo, el pueblo de Israel tuvo que ser llevado por el desierto 40 años. Esos 40 años Dios estuvo haciendo que ellos pelearan contra sí mismos. En ese tiempo, desde que salieron de Egipto hasta antes de entrar a la tierra prometida, casi no tuvieron que enfrentar ningún ejército. Dios los llevó primero a pelear, a luchar contra ellos mismos. Ellos mismos primero debían luchar contra sus pensamientos, debían luchar contra su mentalidad de esclavos, necesitaban luchar contra sus miedos, conceptos, formas de razonar. Todavía Moisés no les había dado la ley, tenían conceptos de Dios, ideas de Dios, pero debían destruir todo eso y renovar sus mentes conforme a la nueva ley, a la nueva revelación que Dios les estaba dando. Y a veces renovar la mente es una verdadera lucha. A veces renovar nuestros pensamientos se convierte en una verdadera guerra. Amén. Dios trató con su pueblo, y después de 40 años tratando Dios con su pueblo, le dice a Josué, el sucesor de Moisés: cruza ahora este Jordán. Ya es hora de dejar el desierto, ya es hora de entrar, conquistar y disfrutar de la tierra de bendición, la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel. Amén. Dios quiere que nosotros avancemos espiritualmente, quiere que nosotros crucemos esa línea que separa una vida en la carne de una vida en el Espíritu, de una vida en nosotros mismos, de una vida en el Espíritu Santo. Ciertamente, la batalla más difícil es la que nosotros libramos contra nosotros mismos. Y el campo de batalla es nuestra mente, es nuestro corazón, es nuestra alma. Esa batalla se libra en nuestro interior. Aquí dentro, en nuestra mente y en nuestro corazón, debemos luchar contra nuestro orgullo, contra nuestros conceptos equivocados, contra nuestros argumentos, con nuestras ideas acerca de Dios. Amén. Quiero leer 2 Corintios capítulo 10. Lo voy a poner aquí en el proyector. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay muchas cosas en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra vida, que no nos dejan tener un conocimiento más profundo de Dios. Esas cosas son las que nosotros debemos destruir con esas armas que nos dejó Dios para poder luchar, amén, con la palabra de Dios, su Espíritu, etc. Esta guerra contra nosotros mismos trata de destruirnos para volvernos a edificar cada día en la palabra de Dios, no en nuestros propios razonamientos. Amén. Se trata de romper con lo natural y humano y darle paso a lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Recuerdas ese milagro que hizo Jesús cuando convirtió el agua en vino? Yo estaba leyendo el otro día ese pasaje y yo creo que el agua representaba lo natural, el vino siempre representa lo sobrenatural y divino, y eso es lo que quiere hacer Dios en nosotros, sustituir lo humano, lo natural de nosotros por lo sobrenatural y divino de Él. Y la verdad que ese cambio, esa sustitución nos conviene como cristianos, cambiar todo lo nuestro por todo lo de Él. Amén. En el capítulo 6 de Marcos no lo voy a leer, pero hay un relato de un gran milagro que hizo Jesús, que fue la alimentación de 5.000 personas. Dice que Jesús vio a una multitud y tuvo compasión de la gente. Jesús le dijo a los discípulos, primero los discípulos le dijeron: no tenemos, la gente tiene hambre y no hay comida, no tenemos comida. Jesús le dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que unos pocos panes y unos pocos peces. Jesús dijo: traédmelos aquí. Tomó los panes, dice la Biblia que habiendo dado gracias, partió, dio a los discípulos y los discípulos
a la multitud. Vemos que Jesús no alimentó directamente a la multitud, sino que se lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ese patrón sigue funcionando hoy en día. Vemos que Jesús hoy en día sigue teniendo compasión de la gente. Amén. Hay gente necesitada de Dios ahí fuera, y en el medio los discípulos, que somos nosotros hoy en día, tenemos pocos panes, pocos peces, no tenemos lo suficiente para alimentar a una multitud hambrienta de Dios, y Dios lo que quiere es que nosotros nos demos vuelta hacia Dios, entreguemos lo que nosotros tenemos para que Dios lo rompa, lo bendiga y nos dé de Él, para que nosotros podamos alimentar a la multitud. Es una locura intentar alimentar a una sociedad hambrienta de Dios con lo poco que nosotros tenemos como humanos. Nuestro poco amor, nuestras pocas fuerzas, nuestra poca paciencia. En nosotros mismos no hay lo suficiente para alimentar a una sociedad hambrienta de Dios y a una iglesia también hambrienta de Dios. Muchos cristianos tienen hambre y sed de Dios, y nosotros como discípulos debemos aprender a dar, no de nosotros, sino del mismo Dios. Amén. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No hay otra opción sino esta, tomar la cruz y seguirle. Si uno quiere ser discípulo de Jesús, tiene que tomar la cruz. No hay otra opción. No nos deja otra opción. Hay que tomar la cruz. Negarse a sí mismo, negarse a usar cualquier cosa que provenga de nosotros mismos, cualquier capacidad o don natural, y seguir a Cristo. ¿Y seguirle dónde? Cristo, cuando tomó la cruz, ¿dónde fue? Cristo fue a la muerte. Amén. Debemos morir a todo lo natural, a todo lo humano, a todo lo que proviene de nuestro propio yo, de nuestra propia naturaleza humana. Poner en la cruz todos nuestros razonamientos, ideas, pensamiento, nuestro propio carácter, lo que nosotros creemos que hay que hacer, nuestro sentido común, la voz de nuestro propio corazón. Es algo muy importante, eso debe morir. Mucha gente dice en el mundo ahí fuera, escucha tu corazón, él no se equivoca. Amén. Y muchas veces muchos cristianos se han equivocado porque han escuchado más a su corazón que a Dios. Y la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Esa vocecita de tu corazón debe ir a la cruz, debe morir porque se equivoca. No es digno de confianza nuestro propio corazón. Nosotros mismos no somos dignos de confianza. Por eso Dios no quiere nada de nosotros. Quiere que Él se exprese, quiere Él expresarse a través de nosotros. Amén. Como dijo Pablo en Gálatas 5:20, y no lo dijo por decir una frase bonita o una frase rebuscada para quedar bien, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que vengo diciendo. Amén. Ya no vivo yo. Ojalá que podamos llegar a decir esa frase, pero realmente. Amén. Porque encontramos la realidad que vivimos mucho. Nuestro yo siempre está ahí vivo. Ojalá que podamos trabajar por destruir lo nuestro, lo humano, para poder llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo. Esa es la verdadera vida en el Espíritu. Amén. Esta guerra trata de ir haciendo menguar nuestro yo para que Cristo mismo vaya creciendo en nosotros, como cantábamos hace un rato en la canción Menguar, para que crezcas tú. Y como dijo Juan el Bautista también, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Dios no puede crecer en nosotros si nosotros no nos hacemos a un lado, si no menguamos, si no desaparecemos. Dios no puede tomar el lugar, el control y expresarse. Amén. En este camino cristiano hacia la madurez, trata de ir muriendo poco a poco y dando lugar a la expresión del Espíritu Santo en nuestra vida. Juan capítulo 12, verso 24, nueva traducción viviente es esta. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. La semilla, dentro de la semilla está el potencial de la vida, pero si esa semilla
no se siembra, si esa semilla no muere, no puede expresar ese potencial, esa vida que está dentro de ella. Amén. Debe morir en nosotros todo lo que envuelve el poder de Dios, la vida de Dios, la naturaleza divina que Dios puso en nosotros, porque Él puso su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. El poder de Dios ya está en nosotros. Amén. Pero debe morir todo lo que envuelve esa naturaleza, ese poder, para que ese poder se exprese a través de nosotros. Como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es que todas estas cosas nosotros debemos adquirirlas, todo esto ya está en nosotros. Cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo se une a tu espíritu y ya eres un espíritu con Él. Eso se llama regeneración. No debes buscar los dones del Espíritu, sino que el Espíritu ya está en ti, su fruto ya está en ti, pero no se puede expresar hasta que tú no mueras. Si tú sigues expresándote, no se va a expresar el fruto del Espíritu. Amén. Habla también acerca de esto Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera. Dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Hay cristianos que hacen muchas cosas en sí mismos. Es verdad que sí se puede hacer muchas cosas separados de Cristo, pero no se puede hacer cosas que realmente sirvan en el reino de Dios. No se puede hacer cosas que realmente Dios apruebe. No se puede hacer cosas espirituales. Como dije, estamos en un reino espiritual donde lo humano no tiene valor, no tiene ningún valor. Trapo de inmundicia, dice la Biblia, que son las obras del hombre. Nosotros somos pámpanos que debemos expresar el poder de Dios, dejar fluir la vida que viene de la vid y expresar el fruto de Dios, no nuestro propio fruto. Amén. Esto se trata de ir abandonándonos poco a poco a la voz y a la guía del Espíritu Santo. Ser como una hoja que cae de un árbol y que es movida por el viento de un lado para otro. Amén. Como dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Debemos aprender a movernos guiados por el Espíritu Santo. No importa si sabemos o no sabemos dónde Dios nos está moviendo. Recordemos que Abraham dice, sal de tu tierra, y salió sin saber a dónde iba. Él era como una hoja que se dejó mover por la voz, por la guía del Espíritu Santo. Muchas veces sentimos que el Espíritu Santo nos habla, nos dice, haz esto, ve ahí o haz aquello, y nosotros enseguida empezamos a cuestionar, a razonar. Y una persona espiritual debe dejarse guiar por el Espíritu. Cuando el Espíritu habla y Dios confirma que esa palabra proviene de Él, debemos dejarnos mover por esa palabra. No razonar tanto, no usar tanto nuestro criterio. Amén. Todos los personajes bíblicos que Dios usó poderosamente tuvieron que pasar por esta lucha, por esta guerra contra ellos mismos. Los discípulos tuvieron 3 años siendo enseñados por Dios. Los profetas, los reyes, David, por ejemplo, todos ellos tuvieron su propia lucha, su propio tiempo en el cual tuvieron que luchar contra ellos mismos para que Dios luego pudiera usarlos. Jesús mismo tuvo su propia lucha contra sí mismo. Dice que estuvo 40 días en el desierto. Ahí Jesús fortaleció su identidad, entendió realmente cuál era la tarea que él iba a hacer, se rindió completamente a la voz y a la guía del Espíritu Santo. Por eso dice que después de ayunar 40 días volvió en el poder del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo y luego volvió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahí Jesús en ese tiempo creció espiritualmente y luego pudo vencer la tentación del diablo. Vino el tentador, le tentó y Jesús lo venció. Amén. Venció la tentación porque primero, como humano que era, también se venció a sí mismo. Si no aborrecemos nuestra propia vida natural, no vamos a poder amar realmente a Dios. Amén. Pablo llegó a decir en cierta ocasión que todo lo tenía por basura. Hay otras versiones bíblicas que dicen, todo lo tengo por estiércol. Todo lo que él era, todo lo que él había aprendido, toda su filosofía, sus enseñanzas, todo él lo desechó completamente para adquirir la sabiduría de Dios. Todo lo tengo
por basura. Todo lo que proviene de ti debes estimarlo como basura delante de Dios. Nada sirve en el reino de los cielos que provenga de nosotros mismos. Se habla mucho también de la identidad, de debes saber quién eres, debes trabajar en tu identidad. Y nuestra identidad como cristiano debe ser el mismo Cristo. Amén. Se trata de ser un no soy en un gran yo soy. Amén. Mi identidad es Cristo. Como dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Un muerto no tiene identidad. Amén. La identidad es Cristo en nosotros. Tomamos la misma identidad de Cristo. Nos identificamos como cristianos, como Cristo mismo en nosotros. Amén. Debemos dejarnos vencer por Dios, dejar que Él sea en nosotros. Amén. La gente ahí fuera quiere ver a Dios. Aunque digan que no creen en Dios, la gente quiere ver a Dios. Y hay una realidad que Dios quiere mostrarse a la gente. Amén, como en el milagro de los panes y los peces. Jesús quiere, tiene compasión hoy en día de la sociedad. Y la sociedad, aunque no lo sepa, tiene hambre de Dios. Pero Dios se mostrará a través de su iglesia. Pero a través de su iglesia, de esa iglesia espiritual, rendida, muerta a sí misma, que ya no vive para sí misma, sino que vive para ser una expresión del mismo Dios. Amén. Dios no necesita nada de nosotros para bendecir a nadie. Amén. Él quiere ser el que bendiga, porque la gloria se la quiere llevar siempre Él, toda Él. Amén. El diablo no quiere que tú trabajes en la muerte de ti mismo, sino que te quiere bastante vivo, que tú opines, que hagas, que razones, que uses todo lo humano. Al diablo no le interesa que tú te sumerjas en Dios, que abandones tu propio yo, que mueras a ti mismo, porque sabe que un cristiano muerto en sí mismo en las manos de Dios es un cristiano poderoso. Amén. Puedes llegar a ser un cristiano sin ganar esta lucha, puedes ser creyente, pero Dios no te va a usar poderosamente como le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición para otros. Jesús, Dios va a usar a aquellas personas que realmente se han rendido, que han rendido su vida ante la cruz. Esto trata de cada día, es una lucha diaria, cada día en oración ir a la cruz, reconocer tu incapacidad, reconocer que no tienes nada para darle a nadie, reconocer que sin Dios nada puedes hacer, entregarle tus razonamientos, entregarle tus ideas, decirle a Dios, examíname, cuántas cosas vivas hay en mí, cuántas cosas deben morir en mí. El Espíritu Santo hará su obra en ti. Señor, aquí estoy, muéstrame, háblame, ayúdame a morir cada día, a ser una expresión de ti en esta tierra. Amén. Es una lucha diaria, espiritual. Amén. Donde todos los días debemos ir, tomar la cruz y morir un poquito más cada día. Amén. Como dijo David, examíname, oh Dios, y ve en mí lo que hay. Esa debe ser nuestra oración. El camino cristiano es un camino constante de autonegación, de muerte. Amén. Para poder expresar el fruto del Espíritu. Amén. Hasta aquí este pequeño pensamiento, esta reflexión.